Bueno, a continuación tenemos el honor de contar con la presencia de las voces de una de las más importantes en el análisis económico de América Latina. Y vamos a dialogar y vamos a reflexionar respecto a dos interesantes preguntas. ¿Qué tienen que hacer los países de la región para poder aprovechar las oportunidades que se abren en este contexto actual? Y también cómo cambia este escenario regional a partir de los movimientos geopolíticos que están marcando la agenda. Bueno, vamos a conversar de eso y mucho más, y por eso nos acompaña, y pido un aplauso para William Maloney, economista jefe de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, quien va a abordar estas principales ideas y perspectivas y también a responder estas preguntas. Así que dejamos ya el escenario dispuesto, lo esperamos entonces para poder escuchar esa presentación. Ok. A todas. Gracias por abrirme este espacio. Gracias a Carla y a Invest Chile por la invitación. Creo que me toca alejar un poquito. Estamos viviendo en tiempos distintos, digamos. Va cambiando mucho el sistema internacional en direcciones que todavía no se puede ver claramente la dirección. Lo que quiero hacer hoy día es hablar un poquito sobre cosas coyunturales, un poquito de cómo sí sabemos y no sabemos, de cómo está evolucionando el sistema internacional, poco, y más sobre qué tiene que hacer Chile para aprovechar las oportunidades que hay, que veo muy claro, para que crezcamos más. Entonces voy a pensar primero con el estado de la región. Emitimos un informe hace un par de meses precisamente sobre el tema, que tiene todas las cifras comunes y corrientes que necesitamos, pero también tiene un parte especial sobre emprendimiento que quizás les va a interesar. Pero empezamos con todo, cómo vamos como región. Está haciendo muy bien. Desde la pandemia hemos crecido como región menos que cualquier otra región del mundo en América Latina. Si miramos Chile, estamos más o menos un poquito por encima de la región, pero no mucho. Y el hecho es, aunque discutimos sobre el Banco Central tiene 2,5, nosotros 20, no importa. Cuando estamos hablando de 2, estamos hablando de cifras demasiado bajas. Para crear nuevos empleos mejores y para aliviar la pobreza que se encuentra en el país. Entonces tenemos que encontrar por qué no estamos creciendo más rápido y cómo dentro del nuevo contexto podemos lograrlo. En el corto plazo tenemos algunos retos. No es una situación global completamente favorable. Obviamente, por fin las tasas de interés están cayendo poco a poco en los países globales mientras vamos terminando con la inflación. Esta lucha, especialmente en los países más grandes, ya no terminó. Hay mucha incertidumbre de cuál sería la política del Fed en los próximos meses, pero por lo menos las tasas de interés están cayendo poco a poco y esto reduce el cargo sobre deudores en todas las partes del mundo y la inversión. Crecimiento en el G7 va a seguir más o menos deprimido. China es un wild card. Es que están teniendo problemas con su modelo de crecimiento y aunque es uno de nuestros mercados más importantes, no sabemos qué va a pasar con el crecimiento en el mediano plazo. Tienen muchas cosas que tienen que resolver antes de retomar sus tasas anteriores de crecimiento. Y por eso el precio de materias primas en general siguen un poquito deprimidos. No el cobre va bien. Sin embargo, en el mediano plazo yo creo que como un mercado para materias primas, China va a seguir un poquito blanda, deprimida. Pero no quiero hablar de lo que va a pasar en 6 meses o un año. Quiero ubicar nuestra
reto de crecimiento en un contexto muy largo, pero muy largo. Acabamos de emitir un libro que se llama Recuperar el siglo perdido de crecimiento. Oye, Maloney, ¿cómo que siglo? Estamos hablando de una década, ¿no? Eso no es la verdad. Lo que tenemos acá es un gráfico de los ingresos de los países relacionados con lo de los Estados Unidos desde 1860 más o menos. Y lo que se ve es que América Latina era más o menos igual en 1860 que los otros países como Finlandia, como Suecia, como España, pero había una diferencia. Esos países despegaron al final del siglo XIX y nosotros no. Es que se ve esta línea naranjada, es nosotros, que es planito. Y sí se ve que había una década perdida, digamos, en los 80, y que, como sabemos, no ha habido crecimiento en la productividad de Chile por más que una década. Eso sí, pero lo que quiero decir es, esta cuestión es, ¿por qué no crecimos más en este momento? Y coincidentalmente, eso fue exactamente la clase de pregunta que están haciendo los ganadores del premio Nobel en este año, especialmente Peter Howitt y Philippe Aghion, y John Mulcair también. Todos para esta cuestión de por qué el crecimiento es mucho más alto en algunos lugares y menos en otros. Aquí tenemos un gráfico un poquito más detallado de los países, del comportamiento de los países de América Latina. Y se ve que habían varios países pobres en América Latina. Estamos hablando de Colombia, Brasil, Ecuador, Jamaica, México, hasta México. Pero había una clase de superestrellas o estrellas. Uruguay y Argentina por encima de Francia y Francia y Alemania. Chile un poquito por debajo, no era superestrella, pero fue estrella. Pero lo que se ve es que mientras Francia y Alemania seguían despegando, todas las estrellas se empezaron a entrar en declive. Tenemos que entender lo que pasó. Si queremos entender por qué no estamos creciendo en este momento, tenemos que entender por qué no pudimos aprovechar las oportunidades surgiendo en este momento para que entender por qué sí vamos a ser capaces de aprovechar los que vienen. Antes de ir ahí, hablamos un poquito del sistema internacional. Hay mucha volatilidad. El líder de este sistema está cambiando las normas todos los días. Esto puede tener un impacto sobre el crecimiento y nuestras oportunidades. El hecho es que América Latina sigue con las mismas posibilidades y Chile con las mismas posibilidades que tuvimos hace un año. Tenemos, por ejemplo, mucha energía y mucha energía verde. Y eso es importante porque, por ejemplo, los europeos están poniendo esos CBAMs, ese Carbon Border Adjustment Mechanisms, que van a castigar productores de manufacturas o de productos de como cobre, como lo que sea, que no usan energía verde. Tenemos la energía verde. En Chile tenemos 53% de nuestra matriz eléctrica es como de fuentes renovables. Tenemos minerales esenciales, eso sí, cobre, litio y otros, eso sí es importante. Como mencioné, hay esta posibilidad de manufacturas y otros productos más verdes. Y yo creo que en adición a todo el resto, este cambio en cómo el mundo está viendo energía nos va a beneficiar. Y tenemos que aprovechar el momento. Y esto va a seguir, no importa lo que está pasando con el sistema internacional. Cuando se mira lo que ha pasado en la región en términos de los aranceles del último año, se ve que no es tanto. Había mucha bulla, mucho ruido acerca de altos aranceles sobre América Latina, pero de hecho es más Europa y más Asia, mientras se ve que en general en México, por ejemplo, que supuestamente fue el país robando los trabajos de los Estados Unidos, como 5% ahora. Y no es mucho. La gran mayoría de importaciones están viniendo bajo el TLC, como siempre. Entonces, hasta ahora
el cambio no ha sido tan grande. El problema es que la volatilidad ha despegado enormemente. Primero, en 2018, eso fue Trump 1. Esto fue un aumento en la volatilidad, falta de previsibilidad del sistema enorme, y ahora estamos en 4 veces eso. Esto sí cuenta. Y esto está parando la inversión por todas partes del mundo. Se ve en México, por ejemplo, su crecimiento este año es súper mal, porque todo el mundo está, ya vamos a esperar hasta que se resuelva esto. Entonces, esta volatilidad nos va a pegar por mucho tiempo. Y tenemos que tener las capacidades como país para reaccionar a estos cambios, esta volatilidad que antes no había tanto, para realmente surfear este momento. La cosa interesante es que quizás porque los cambios no han sido tan violentos para América Latina, nuestras exportaciones han seguido más o menos fuertes. Entonces, no se ve mucho hasta ahora. Y en términos del crecimiento, México está beneficiando en cierta forma, o va a beneficiar de eso, porque aunque ha habido un aumento en los aranceles a México, los aranceles a China y sus competidores han sido mucho más. Entonces ha habido una diversión a México que ha sido importante. Brasil, esas cifras vienen de antes de las negociaciones entre los Estados Unidos y Brasil. Entonces, entonces el impacto sería mucho menos que lo que tenemos acá. Chile tiene un menos 0,1% o algo así por los aranceles. Eso obviamente hay mucha incertidumbre, entonces el impacto efectivamente sobre Chile es 0 en nuestro modelo. Entonces en el corto plazo, mediano plazo no se ve mucho. El problema es que no sabemos dónde va el sistema y tenemos que entender las motivaciones de la gente que están impulsando estos cambios. Y esto sí es difícil porque aún en el propio país no es exactamente claro cuáles son de dónde vienen esos cambios. Por un lado, hay una doctrina de agravia, como dice Baldwin, es decir, que en los Estados Unidos se siente que el mundo le está ripping off por muchos años. Y es un complejo más que económico. Mirando la OTAN, por 20, 30, 40 años los Estados Unidos han pedido a Europa que aumenten sus gastos militares para que ellos estén encargados de la defensa de Europa y no los Estados Unidos. Esta conversación no ha ido por ningún lado, entonces de ahí viene algo de ese sentido de agravio contra Europa que se ve de una forma muy destructiva en este momento. En la economía tenemos desde antes lo de la NAFTA, del Tratado de Libre Comercio con México, que están quitándonos el gran sucking sound, como dijo Ross Perot hace 30 años, que todos los trabajos iban a ir a México. Pero realmente el más culpable ha sido China, que la idea que China iba a entrar el World Trade Organization y todo el mundo va a vivir en una economía grande, democrática, todo eso, y no salió. Entonces, hay algo en los Estados Unidos ahora que tenemos que crear nuevos trabajos, tenemos que recuperar esos trabajos, especialmente en la manufactura, y esto va a seguir. Lo bueno para la parte de América Latina, que no es México, es que los Estados Unidos no importan mucho en manufacturas de nosotros. Pero para México podría ser, y América Central podría ser muy grave, dependiendo en cómo los Estados Unidos sigue armando su estrategia. Pero la otra lógica es que tenemos que competir con China. Esto implica que quieres que desvincular un poquito, y esto implica sí, traer nuevas industrias, las industrias de China a este hemisferio, y no puede ser en los Estados Unidos. Y en cierta forma está viendo eso en México, en el sentido de que México está beneficiando algo de este proceso.
Pero esas cosas compiten, porque por un lado uno puede ser, todo el mundo está ripping us off, pero el otro es que, pero necesitamos América Latina por manufacturas de cierta parte de la cadena internacional y por recursos primarios. No creo que la estrategia está bien articulada. Entonces, vamos a ver cómo va. Lo que sí sabemos es que probablemente habrá un sistema más estable en el mediano plazo. Los Estados Unidos es grande, pero solamente 15% de todo el comercio internacional. Y como sabemos, los europeos y los latinos están trabajando juntos en el nuevo EU, Pacto Cono Sur. Y está pasando por todos lados, que los países están buscando diversificarse internacionalmente y con un sistema de normas, de tratados previsibles. Entonces, no creo que el sistema sea muerto, pero será una cuestión de años para que sabemos exactamente dónde aterrizamos. Creo que también hay algo de negociación, en cierta forma, entre China y los Estados Unidos, de cuál sería su relación y cómo van a... sería muy difícil desvincular, y lo saben. Y también saben que están compitiendo geopolíticamente. Entonces, están buscando un nuevo equilibrio y no sabemos exactamente dónde van a aterrizar, pero algo va a surgir como un nuevo equilibrio. El problema es que en el corto plazo habrán costos importantes, especialmente para los Estados Unidos, creo. Hay un artículo muy interesante por Gita Gopinath en el Financial Times hace un par de días, diciendo que, oye, en el Brexit no había impacto grande en los primeros 2 o 3 años, pero salimos de Europa y no había impacto. No. Los cálculos ahora es que perdió Inglaterra 6-8% del PIB en términos de crecimiento acumulado. Entonces, eso sí sería problemático. Y obviamente está con un impacto importante sobre inversión global. No sé si esto está afectando flujos de inversión extranjera directa, pero se ve que están declinando en todas partes del mundo y que América Latina, con la excepción de las cifras que nos mostró Carla, en general América Latina está con un proceso, digamos, que no estamos viendo mucho de este nearshoring, impacto de nearshoring, que es más o menos planito la inversión extranjera en América Latina. Esto podría ser por varias razones, pero algo de eso es la incertidumbre. Pero también como región tenemos tareas que hacer. Si miramos tasas de educación, de la calidad de la fuerza de trabajo, más o menos 30-35% de las empresas de América Latina dicen que no pueden crecer por falta de mano de obra calificada. La cifra en Asia es como 15-10%. Okay, eso es clave, porque eso es clave si voy a abrir una empresa en América Latina o si estoy pensando en salir de China, estoy mirando Vietnam o México, me voy a Vietnam. Si uno mira infraestructura, si Chile tiene buen sistema, buena infraestructura, el resto de América Latina no tanto. Entonces, especialmente en México, por ejemplo, se ve infraestructura bastante anticuada. Entonces, de nuevo, Vietnam se ve bien. Chile está experimentando el mismo aumento en violencia que está viviendo el resto del continente a un tamaño mucho menos. Pero en México los costos de operar en el sistema donde el crimen organizado tiene mucho peso están aumentando, y estos problemas que no tienen Vietnam. Entonces tenemos varias áreas donde tenemos que hacer nuestra tarea para asegurar que sí, que tenemos una reputación en Chile por ser estables, pero tenemos que tener el financiamiento, calidad de mano de obra, todo eso que necesitan las empresas para venir. Ahora quiero regresar a este tema del largo plazo y de este siglo perdido y qué implica para nosotros mirando
hacia el futuro. Uno de los premios, los novelistas, Peter Howard, tiene un modelito, es a guión también, ambos. Tienen modelitos donde economías bastante semejantes pueden tener distintos equilibrios de crecimiento. Crecimiento alto, crecimiento bajo, dependiendo en su capacidad de absorber nuevas tecnologías de afuera. Si uno tiene gente educada, capacidad tecnológica, buena gerencia, tú puedes ver nuevas oportunidades y implementar nuevas tecnologías en Chile o donde sea. Si no, no pasa. Este fenómeno de equilibrios múltiples existe también dentro de productos muy homogéneos y muy desagregados. Eso es cobre en Chile, empezando en 1870. Okay. 1870, cuando Chile era estrella, tuvimos 40% del mercado internacional de cobre. Pero lo que se ve, acercando el cambio del siglo, bajamos de 40% del mercado internacional y la producción absoluta de cobre bajó. También hasta el punto de cuando la SOFOFA dijo, mira, ya no más que el cobre no es locomotora del crecimiento, tenemos que buscar otras fuentes. Obviamente la SOFOFA fue incorrecta al final, porque como se ve después de más o menos 1920, el cobre se despegó de nuevo. Mi punto es exactamente el mismo producto, que no ha cambiado por 13.5 mil millones de años después del Grand Bang, del Big Bang, no sé cómo se dice, ¿no? Es más o menos un producto homogéneo, pero dos regímenes dentro del mismo país, cuando el impacto sobre el desarrollo del país fue completamente distinto. ¿Cuál fue la diferencia? Fue incorporar las nuevas tecnologías surgiendo de la segunda revolución industrial. Okay. Eso fue clave. El problema para nosotros como país fue que fue traído por extranjeros. Eso fue Kennecott, la Anaconda, esas empresas grandes. Y no estamos participando. Pato Melo dijo que en 1960 no había ni un ingeniero chileno que podría monitorear lo que estaba pasando en la Norte Grande. Entonces, eso fue completamente fuera de nuestro control y por eso se siente dependencia. Obviamente no tenía que estar así y ser así. Y les doy otro ejemplo, Japón. Todos hablamos de Japón como el gran milagro manufacturero. No. El segundo más importante exportador de cobre en ese momento fue Japón. Y ustedes conocen 3 empresas copíferas de Japón: Sumitomo, Hitachi y Fujitsu. Empresas enormes, dinámicas, diversificadas. La pregunta para nosotros, mirando hacia el futuro, es ¿por qué pasó eso en Japón y no en Chile? Es decir, ¿dónde está nuestro Hitachi? Y eso también es una cuestión de cómo estábamos manejando las nuevas tecnologías llegando en ese momento. Y yo creo que esa lección es sumamente importante mirando el futuro, porque vamos a tener inversión extranjera. La pregunta es que vamos a aprender de eso, vamos a usarlo para apalancar la economía en forma activa, como lo hacen los chinos. Los chinos llega la inversión extranjera y lo usan como forma de aprender. Que vamos a aprender cómo llegar a la frontera tecnológica. Que vamos a llegar a este equilibrio más alto de crecimiento. Tenemos que pensar así también. ¿Por qué no pudimos competir en este momento? ¿Por qué eran los gringos trayendo las nuevas tecnologías en el siglo pasado? Yo creo que tiene que ver con eso. Por el eje X abajo tenemos ingenieros generados dentro del país, educados dentro del país, por cada 100 personas, más o menos per cápita. Y tenemos retraso promedio en adopción de tecnología por el eje vertical. Y hay una relación súper fuerte.
se ve que todos los países de América Latina, no, qué pena, no funciona tampoco, están abajo con muy pocos ingenieros. Un país como Suecia o Dinamarca tenían más o menos el mismo nivel de ingreso de Chile y Argentina en 1900, pero 5 veces los ingenieros, el número de ingenieros. Es que los países de América Latina entraron la segunda revolución industrial desarmados. No tuvimos el cómo identificar y adaptar las tecnologías a nuestros sectores importantes. Y por eso tuvimos que subcontratarlos afuera. Y esos rezagos en los modelitos de Common y Mestieri pueden explicar precisamente las trayectorias de crecimiento que les mencioné anteriormente. Pero también mi punto por ellos que están pensando, por ustedes que están pensando en políticas industriales, el ejemplo de cobre dice que no es tanto lo que se produce, pero en la forma que está haciéndolo. Si estás produciéndolo en una forma donde está usando las tecnologías, donde el país tiene la capacidad propia para adoptar esas tecnologías y aplicarlas a nuestras industrias, o no. Entonces, no el cómo, el qué estamos produciendo, pero el cómo es lo importante. Y cómo estamos en este momento, si uno mira la gráfica a la derecha, tenemos una nueva encuesta que se llama el FATS, el Firm Adoption of Technologies Survey. Yo creo que es muy buena iniciativa por parte del Banco Mundial, donde en sectores muy desagregados se puede medir tasas de adopción de nuevas tecnologías relevantes a esos sectores. Y se ve, por ejemplo, aquí, por la izquierda tenemos en textiles, en costura, que Brasil está adoptando tecnologías mucho más lento que Corea o Polonia. Cuando hablamos de Polonia, realmente estamos hablando de empresas alemanes en Polonia. Sin embargo, se ve que en ambos Brasil y por el lado derecho, Chile estamos adoptando tecnologías más lentos. Entonces, de nuevo, estamos todavía demorados en identificar las nuevas tecnologías que pueden aumentar la productividad que otras regiones. Entonces, estamos siguiendo con ese patrón. También, y es relacionado, uno puede decir, ok, entonces nos toca aumentar la educación. Él es excelente lo que mostró, que los vietnamitas tienen más educación, pero estamos aumentando nuestros niveles de educación. Sí, pero este gráfico es interesante, es por Raúl Morales, un chilenito que trabaja conmigo, pero todos esos países aumentaron el capital humano en términos de cantidad en forma igual. Es decir, eso es Chile 90 a 2020 más o menos. Entonces estamos tomando el aumento en educación en Chile y mirando, ok, ¿qué pasó en Corea con ese mismo aumento? ¿Qué pasó en Singapur con ese mismo aumento? Y lo que se ve es que todos esos países tenían más bang for buck, tenían más impacto que Chile, en ambos en productividad y en crecimiento. Entonces eso podría decir que nuestra educación no es de la misma calidad, o estamos haciendo algo mal, o estamos educando a la gente mal, es decir, que no hay buen match entre lo que necesita la economía. Pero hay algo, o podría ser que también esta cuestión de si nuestras empresas están adoptando las tecnologías donde se puede, donde necesitan estas habilidades, esta educación, que eso no está apareciendo. Podría ser también. No tengo la respuesta, pero todas son hipótesis importantes. Como les dije, seguimos, podría ser parcialmente que la educación no está tan excelente. Tenemos aquí el porcentaje de los alumnos que están por encima de una línea en términos de puntajes en la matemática. Y se ve Vietnam, un país pobre, está más o menos al nivel del OCDE. Chile está, comparado con el resto de América Latina, decente, pero muy por debajo de Vietnam y seguimos muy por debajo del resto del OCDE.
Entonces, podría ser que sí estamos haciendo progreso en la educación, pero en términos de lo que saben, lo que dominan nuestros alumnos, estamos muy por debajo de otras regiones. También cuando miramos el número, por ejemplo, de gente graduando en carreras de ciencia y tecnología, América Latina sigue bajo. Nuestros premios Nobel son en la literatura. Los premios Nobel de los húngaros, los checoslovacos, es matemática, es física. Entonces hay algo de sesgo todavía probablemente en cómo estamos educando a nuestra gente. En términos de la calidad de nuestras universidades, toda la gente en esta sala fueron a colegios excelentes. Yo sé, estuve en Colombia, el colegio de mi hija en Colombia fue mucho mejor que su colegio en los Estados Unidos. Okay, la élite de América Latina, súper bien educada. Pero tomando todas las universidades en conjunto, tenemos muy pocos en los top 1000, mientras cualquier otra región, con la excepción de África, está por encima de nosotros. Esto implica, no sé exactamente qué están haciendo los pesos numerosos que estamos gastando en la educación, pero no está generando muchas publicaciones, no estamos llevando y jalando a la frontera tecnológica y no están colaborando con el sector privado. Es decir, no hay algo aquí en América Latina donde hay una separación entre las universidades y el sector privado que es fatal. Esto no se ve en Asia, esto no se ve en Finlandia, Noruega. Es clave que cambiemos eso. Uno puede pensar, oye, si era tan importante en el siglo pasado tener los ingenieros para aprovechar todo este crecimiento que perdimos, ¿por qué no habían más ingenieros? ¿Por qué no había demanda? Y aquí viene la pregunta de si nuestros empresarios están preparados para surfear los nuevos cambios en el sistema internacional, pero también para ver las oportunidades que hay. Si uno lea, por ejemplo, Encina o otros historiadores de Aníbal Pinto, por ejemplo, van a decir, oye, están haciendo la pregunta hace un siglo, ¿por qué son los extranjeros llegando acá sin el idioma, sin las conexiones sociales, que están arrancando todas las nuevas industrias? Esta cuestión de si tenemos la capacidad empresarial para ver las nuevas oportunidades, para apalancar la nueva inversión extranjera, es clave también. Y eso fue la pregunta detrás de la última publicación que hicimos. Y es muy clave esta pregunta. Armé un estudio con Álvaro García en la Universidad de los Andes, donde miramos cómo reaccionaron las empresas chilenas en el sector manufacturero frente a la competencia china durante el choque chino. Y Aguión, el segundo de mis novelistas que quiero destacar hoy día, él dice, mira, enfrentado con la competencia, si su empresa es cerca de la frontera gerencial, cerca de la frontera técnica, tú puedes innovar y ganar espacio para funcionar, para seguir vivo. Si estás lejos, vas a morir. ¿Okay? Es parte de la razón que ganó el premio Nobel. Entonces hicimos una comparación, Álvaro, yo y varios otros, a los países del UK y Francia. UK y Francia tienen más o menos 50 de sus empresas cerca de la frontera, es decir, enfrentados con más competencia, innovan. Nosotros en Chile fue más o menos 7-10%. Es decir, que nuestro sector manufacturero no era capaz de competir de una forma dinámica, es decir, innovar y después progresar como los de los países avanzados. Esto implica que sí tenemos una agenda de mejorar la calidad de nuestras empresas, las capacidades de nuestras empresas, para que compitan, pero también para que vean las oportunidades que hay y diversifiquen la economía más. Y eso se ve por muchos
tengo varios ejemplos de mi trabajo en Colombia y en Brasil, pero eso arroja una paradoja, porque en todas las encuestas de América Latina se ve fantástico en términos de empresarialidad. Lo que se llama el Global Entrepreneurship Monitor demuestra que América Latina es fantástico. We love entrepreneurship. Percibimos que nuestras capacidades son excelentes. No estamos con miedo de fracaso, nada de eso. Pero el problema es cuando se mira actividad empresarial, es ese spin-offs, nuevas empresas viniendo de empresarios saliendo de una empresa para arrancar un nuevo, mucho por debajo del OCDE. Innovación mucho por debajo del OCDE. Parte del problema es que muchas de nuestras empresas son esas microempresas que no valen nada en términos de crecimiento. Si estamos pensando que el sector informal nos va a empujar el crecimiento, olvídelo, no hay chance. Pero también otra parte es que en nuestros empresarios transformacionales nos falta algo también. Y parcialmente es una cuestión de entorno y parcialmente es una cuestión de capacidades de los empresarios. Entonces, por ejemplo, si miramos los empresarios que crecen, que construyen empresas donde emplean gente, siempre son ellos que registran al principio. No es que empiezan informales y después se formalizan, no. Tú tienes su terciario casi completo, lo que sea, entras, registras con el Estado, es una empresa seria. No sé qué pasó. Y América Latina y el Caribe en términos de este grupo de empresarios es por debajo de Europa y Asia Central, por debajo de Asia Oriental y por debajo de América del Norte. Entonces tenemos en términos crudos de números de empresarios, nos falta. Pero también mirando las capacidades de los empresarios, obviamente algo está pasando ahí. No sé qué es esto. Oh, qué pena. Es mi problema con tecnología. Cuando miramos el World Management Survey, se ve que todos los países de América Latina no estamos en la frontera. Y son las empresas grandes que son más lejos de mejores prácticas en términos de gerencia. Entonces hay un trabajo que hacer para que nuestros empresarios serios, educados, estén a la frontera en términos de prácticas gerenciales y técnicas. Mirando el entorno, Chile ha hecho un esfuerzo más grande que cualquier otro país en América Latina en términos de tener un entorno favorable a los empresarios internacionales y domésticos. Sin embargo, les voy a mostrar que la región, como se ve, quejan mucho de problemas de conseguir financiamiento y restricciones de capital humano. Y eso no solamente las empresas pequeñas. Aquí tenemos Chile, mirando este grafiquito ahí, y aún las empresas súper grandes están diciéndose, sí tengo problemas de financiamiento, pero mi problema más grande es capital humano. Okay, entonces tenemos un problema de capital humano, okay, en muchas dimensiones. Y ahí, pucha, tan mal soy yo realmente. Entonces, obviamente, tenemos todavía una agenda en términos de mantener, como dijo Carla, mejorar nuestro entorno donde funcionan las empresas extranjeras y domésticas, pero también tenemos una agenda importante sobre capacitación de nuestros empresarios y, obviamente, la fuerza de trabajo. Eso es importante. Voy a terminar acá, estoy absorbiendo demasiado oxígeno, pero solo para hacer una propaganda sobre esos 3 libros. El primero, el segundo, creo que son sumamente relevantes para Chile. Y también tenemos esta colección que se llama el Productivity Project, que honestamente fue inspirado por América Latina y Chile. Es que, ¿qué nos falta? Estamos, como en Chile, haciendo todo bien y no estamos creciendo en términos de productividad. Entonces tenemos varios aspectos de la productividad que indagamos ahí. Pero gracias por su tiempo, su paciencia, que les vaya muy bien.